Dios los bendiga, hermanos. Le agradecemos a Dios que nos permite estar nuevamente aquí en su casa. Le doy gracias a Dios por ahorita que veía a Isa dirigiendo y que he visto pues mujeres jóvenes sirviendo a Dios. Digo, qué bueno que Dios está usando sus vidas y que puedan seguir sirviéndole a Dios. Y pues para mí me da gusto, ¿verdad? Saber que, bueno, hace unos días atrás a lo mejor era lo que anhelaba su mamá, de ver a Isamar buscando la presencia de Dios, dirigiendo, sirviéndole, y verla aquí pues es un privilegio. Dios te siga bendiciendo, Dios siga bendiciendo a Diana, a estas mujeres jóvenes que se están levantando en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos en esta tarde a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10, y le vamos a dar lectura del versículo 22 al versículo 23. Amén. Y antes de darle lectura, les voy a pedir por favor que cierren sus ojos y vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por amarnos y bendecirnos. Te pido, por favor, que seas tú quien hable a través de mis labios esta palabra, Señor, que pueda quedar grabada en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Quita todo lo que estorba, mi Señor. Dame esa autoridad para hablar tu hermosa palabra. Te lo pido, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, quien merece toda la gloria y toda la honra por todos los siglos. Amén. Bueno, voy a darle lectura, hermanos, a San Juan capítulo 10, del versículo 22 al 23, y dice la palabra de Dios así: celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Amén. Bueno, hermanos, hoy quiero compartirles esta hermosa palabra. Me quedaba pensando, ¿cuál es la fiesta de la dedicación? ¿Cuál era esa fiesta en la que Jesús estaba en invierno? ¿Verdad? Esa fiesta en la que los judíos le rechazan abiertamente. Ellos siempre tienen un altercado con Jesús, pues haciendo duda de su divinidad, haciendo duda de que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y en ese momento no era la excepción, ¿verdad? Los líderes religiosos, los fariseos, pues le preguntan, dinos ya directamente si eres el Hijo de Dios. Y Él pues les dice que Él es el Hijo de Dios, que le crean por lo que Él hace, ¿verdad? Que si no creen por lo que Él dice, pues por lo que Él hace. Pero ellos aún así no creen que Él es el Salvador del mundo. Y cuando veía yo que Jesús estaba en esta fiesta en Jerusalén, la fiesta de la dedicación, empecé a ver qué era esta fiesta de la dedicación y encontraba que pues la palabra dedicación en hebreo, bueno, se llama Hanukkah. O se dice también la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces o de las luminarias. Esta es una festividad judía que se conmemora con la rededicación del templo de Salomón, del segundo templo. Nosotros estamos viendo que, bueno, esta fiesta de la dedicación, ¿a qué se debe o por qué la celebraban? No era una de las fiestas que que Dios había dado al pueblo de Israel, como tabernáculos, como trompetas, Pentecostés, ¿verdad? Todo este tipo de fiestas que llevaba que eran ordenadas, ¿verdad? Por Jehová, eran las fiestas de Jehová, no las fiestas de Israel, eran las fiestas de Jehová. Pero esta era una fiesta que se llevaba en Jerusalén en la fecha de invierno. Cuando nosotros hablamos de invierno, estamos hablando que era en el mes de Kislev,
Ajá, y si nosotros lo ponemos en nuestro calendario, era noviembre, diciembre. Vemos que el calendario judío no es igual que el gregoriano, ¿verdad? Ellos empiezan el día 15, 14 en la tarde, al oscurecer casi a las 6 de la tarde, empieza su día, este es su mes, ¿verdad? Y estamos viendo que esta fiesta de la dedicación era una fiesta en la que Jesús andaba. Dice que Jesús se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Estamos viendo que, bueno, esta fecha nos da el 25 del mes Kislev. Muchos, bueno, ven que conforme ellos van, conforme al calendario lunar, no conforme al solar, ¿verdad? Cada 4 años se da la conmemoración de esta fiesta el 25 de diciembre, el 25 de diciembre. Y esto es algo que a mí me llamaba la atención el 25 de diciembre. ¿Y qué es lo que se llevaba a cabo en esta fiesta de la dedicación? Y cuando yo buscaba lo que era la palabra dedicación, es una ceremonia en la que se consagra o se dedica un templo, un altar en honor a una divinidad. Los hebreos le llamaban a esta fiesta de la dedicación Hanukkah. Vamos a ver por qué ellos celebraban esta fiesta, a qué se debía esta fiesta. Y vemos que esta fiesta se celebraba porque habían obtenido la victoria en el año 165 a.C. El templo es profanado por Antíoco Epífanes. Este rey sirio, ¿verdad? Va hacia Jerusalén y toma el templo de Jerusalén. Y no solamente lo toma, sino que lo profana y hace una abominación. Él, en el altar de Dios, pues pone un cerdo, hace un holocausto, matan ahí un cerdo, cuando sabemos que el cerdo, ¿verdad?, delante de Dios era un animal impuro, inmundo, un animal no agradable a Dios. Dios les había dado órdenes a los israelitas qué tipo de animales podían ofrecer y que tenían que ser animales verdaderamente perfectos, sin defectos, sin mancha, ¿verdad? Tienen que ser sus holocaustos perfectos delante de Dios. Y este hombre viene a Jerusalén, Antíoco Epífanes, y empieza a hacer esa profanación de poner un cerdo en el altar de Dios, ahí lo sacrifica. Y no solamente hace eso, sino que empieza a tomar todos los utensilios de la casa de Dios para su beneficio y para todos los que con él estaban. Empieza también a prohibir el culto a Jehová. Empieza la construcción de un altar en el templo hacia su dios Zeus, ¿verdad? A un ídolo llamado Zeus. Prohíbe la circuncisión, roba todos esos instrumentos o esos utensilios que habían sido dedicados a Dios. También vemos que prohíbe a todos los sacerdotes hacer esa adoración a Jehová. Y vemos que entra un celo en ese tiempo. La Biblia no nos habla acerca de los macabeos, quizá muchos de ustedes han oído acerca de los macabeos. De hecho, existe el libro de Macabeos que lo ponen en las Biblias católicas, no porque existan Biblia católica, Biblia cristiana, es una palabra, ¿verdad? Pero bueno, muchos dicen porque la Biblia católica le ponen el libro de Macabeos, el libro de Judith, bueno, varios libros que no pasaron el canon, ¿verdad? Y que están ahí, pero la palabra de Dios es una sola. En el libro de los Macabeos, o lo que habla ahí, fue que pues Dios para sacar a su pueblo o rescatar ese templo de la abominación que se estaba llevando a cabo con este rey sirio, bueno, levanta hombres. Nosotros vemos a través de la historia gente que Dios ha levantado, que no ha sido gente judía, sino que gente que ha ayudado al pueblo de Israel. Estos hombres encabezados por Judas Macabeo, hijo de un sacerdote Matatías, lo que registran este libro,
bajo el liderazgo de Dios, entra un celo en sus vidas por rescatar el templo de Jerusalén. Y dice la palabra, bueno, lo que yo estuve investigando, que esta recuperación del templo y de la ciudad de Jerusalén, y por recuperar su templo, su altar, entró ese celo de decir por qué la casa de nuestro Dios está de esta manera. Ellos se levantan en una revuelta. Ellos sabían que el altar de Dios siempre tenía que estar encendido, la menorá, ¿verdad? Vemos ese candelabro que siempre tenía, por orden de Dios, que siempre tenía que estar encendido. Dice que esta menorá ya no les alcanzaba el aceite para poderlo prender, ¿verdad? Todos los días en lo que estaban en batalla. Y dice que solamente alcanzaron a echar el aceite para un día, pero que milagrosamente este aceite duró los 8 días que duró la batalla, ¿verdad? Que duró esta batalla. Ellos, pues, recuperaron los utensilios, bueno, volvieron, dice, bueno, voy a leerles aquí. Judas Macabeo, hijo del sacerdote Matatías y sus seguidores, bajo el liderazgo del Señor, deciden recuperar el templo en la ciudad de Jerusalén. Derribaron los altares que habían instalado los seguidores de Antíoco Epífanes, purificaron el templo y construyeron un altar nuevo. Fueron restaurados los utensilios de la casa de Jehová, el candelabro de oro para la quema de aceite. La menorá había sido parte de la adoración judía que comienza con Moisés, y el templo del tabernáculo, el santuario móvil de adoración que presidió el templo de Jerusalén. Siempre se estaba quemando aceite consagrado en el templo desde el ocaso hasta el amanecer. Y vemos que este fuego del candelabro tenía que estar encendido todos los días, las 24 horas, que tipificaba de alguna manera la presencia del Espíritu Santo en ese tabernáculo. A ellos les entró ese celo de saber que no estaba la presencia de Dios ahí, ¿verdad? Y quisieron recuperarlo y lo recuperaron. Y ellos en esa victoria que obtuvieron después de esos 8 días, deciden rededicar el templo. Deciden santificar, nuevamente volver a todo lo que habían contaminado, ¿verdad? Volver a recuperarlo, volver a hacerlo, ¿verdad? Esos utensilios, y volver a encender la menorá. El altar nuevo, porque pues ya se había profanado con este cerdo, ¿verdad? Que había pues sacrificado este hombre ahí, y de ahí se empezó a llevar esa fiesta, esa tradición dentro del pueblo judío. Y era una fiesta en la que Jesús estaba ahí, en la fiesta de la dedicación. ¿Y cómo se celebraba esta fiesta? Dice que empezaban la menorá, ponían en el pórtico de Salomón. Aquí vemos que en el pórtico de Salomón andaba Jesús, y ahí se ponía una menorá muy grande, iluminando, y todos los, esta fiesta pues dura los 8 días, y en todas las casas de los judíos tenía que estar prendida una menorá. Pero lo ponían esa luz enfrente en sus ventanas, en la ventana principal la ponían. Algunos estudiosos piensan que cuando Jesús está en esa fiesta de la dedicación y ve esa menorá, es ahí de donde sale la palabra cuando él dice: yo soy la luz del mundo. Y cuando yo empezaba a ver esto de la luz del mundo, ciertamente muchos lo confunden Hanukkah con Navidad, ¿verdad? Porque más o menos tiene la misma fecha. Pero nosotros vemos, más que yo me quedaba pensando cómo el enemigo ha querido tratar de que el nombre de Jesús, como nos decía el pastor, la Navidad sea borrada, ¿verdad? Que se recuerde el nacimiento de Jesús, que se recuerde ese nacimiento. Entonces, cuando yo veía que
que el catolicismo empezó a meter fiestas paganas, combinándolas para jalar a gente y empezar a tener sus mismas costumbres. Sabemos que Jesús no nació en diciembre, sabemos que Jesús no nació en estas fechas. Pensamos, bueno, conforme a la palabra, no que pensemos conforme a la palabra, creemos que nació entre septiembre y octubre, más o menos, y que no era en invierno en estas fechas, y que Satanás a través de muchas cosas ha tratado que esa luz que resplandece, que trae luz a las vidas, sea aniquilado. Y que de alguna manera esta festividad de la dedicación trae a memoria esa luz. La gente, el pueblo israelita conmemora esta fiesta con el Hanukkah, ¿verdad? Encienden esas luces. Y ellos, aunque todavía no reconocen al Mesías, ellos saben que el único que puede dar luz, porque ellos empiezan prendiendo una vela, y esa vela prenden una diaria durante esos 8 días por el milagro que saben que ocurrió, de que la presencia de Dios tenía que estar con ellos, en el aceite todos los días. Ellos en esta festividad pues van prendiendo una vela cada día, y con ello saben que el Mesías, o sea, que el Mesías es el único que puede dar vida a los demás, y que es el único que puede iluminar a los demás. Aunque muchos de ellos todavía no reconocen a Jesús, a través de esta práctica que ellos hacen, reconocen que cerca de Dios es el único que puede darles vida. Pero a mí lo que me llamaba la atención no tanto es que yo les dijera, ay, vamos a celebrar esta fiesta, y no es eso, sino reconocer qué hay detrás de todo esto, que es la luz que estaba encendida, esa luz que estaba en el templo ordenado por Dios a Moisés, decirle, esta luz en el tabernáculo debe de estar encendida todos los días, y que esto debe traer una enseñanza a nuestras vidas, que la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo siempre debe de estar en nuestra vida. Que nosotros debemos todos los días tratar de encender esa presencia de Dios. ¿Cómo? Pues estando cerca de Él a través de su palabra, a través de la oración, a través de esa búsqueda de alabanzas, y que nuestra vida siempre esté encendida. Si nosotros estamos cerca de esa luz, siempre seremos gente que esté encendida de la presencia de su Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Pero si somos gente que no está buscando en intimidad a Dios, en su palabra, pues seremos esas luces que están queriéndose apagar, que es lo que quiere el enemigo, que las luces se apaguen, quitando, como vemos lo que hizo Antíoco Epífanes, tratando de quitar ese candelabro para que no estuviera la presencia de Dios en el templo. Esto también traía a mi vida que nuestro templo, el celo vivo primeramente que tuvieron estos hombres por rescatar su templo, por rescatar el templo de Jerusalén. Y que vemos que Dios dice que el celo de su casa lo consume, y vemos lo que hizo Jesús cuando entra al templo y ve a esa gente que estaba vendiendo y que había convertido la casa de Dios en un mercado, ¿verdad? Él entra ese celo vivo y dice, el celo de tu casa me consume. Entró un enojo de cómo tenían la casa de Dios convertida en un negocio. Que esto traía a mi vida el decir, Señor, ¿cuánto tenemos que cuidar nuestro templo? Porque puede ser profanado. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Porque somos donde mora y donde habita la presencia de Dios. Y que nosotros tenemos que cuidar el templo que es nuestra vida. Y que así como Jesús entró en ese celo vivo, el celo que consumía la casa de su padre, y que dijo, salga fuera todo lo que tiene que ser quitado, y que volcó las casas de los puestos de los cambistas y las monedas tiradas en el suelo. Así Dios quiere que nuestras vidas sean quitado de toda contaminación, de todo aquello que ofende la presencia de Dios en nuestra vida.
y que esta fiesta de la dedicación nos enseñaba que Jesús es la luz. Él estaba enseñándole al mundo, a los fariseos, a su pueblo, que Él era el Hijo de Dios, que se realizaba, vemos que esta fiesta se realizaba y Jesús, al estar ahí, quería dar a entender que Él es la luz del mundo. Muchos de los que estudian dicen que Él, al ver esa menorá tan grande ahí en el pórtico de Salomón, salieron estas palabras: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y algo que impresionaba mi vida, digo, Señor, en estos días el enemigo siempre ha querido tratar de que el mundo no conozca que tú eres la luz. Entonces, hay controversia que si la Navidad es mala, que si no se debe festejar, que si esto, que si lo otro. Ciertamente, el enemigo trata de robar esto, pero yo decía, Señor, yo sé que tú no naciste en esta fecha, pero sí naciste. Y nosotros ciertamente no somos judíos, somos gentiles, pero ahora por la gracia y misericordia de Dios, somos parte del pueblo de Dios, somos parte de su iglesia, somos sus amados, somos sus escogidos. Y que tenemos que recordar que vino al mundo la luz, que al mundo vino esa luz. Y dice la palabra de Dios que Jesús vino a alumbrar la oscuridad. Esa luz que hoy tenemos que recordar que Jesús nació, porque dice el pueblo, ahí en Mateo 4, 16, 17 dice la palabra de Dios: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Quiere decir que cuando Jesús nació, vino la luz al mundo. La luz que ilumina en medio de la oscuridad. Para los que no veían o no veíamos, ahora nos resplandeciese esa luz. Y para llevarnos a toda verdad. ¿Cuál verdad? Poncio Pilato le decía, ¿cuál es la verdad? Cuando estaba delante de él, ¿cuál es la verdad? ¿A qué viniste tú? Muéstrame. Le decía, ¿tú no sabes que yo tengo el poder para poderte librar de la muerte? Y él le dice, la potestad que tienes no la tuvieras si no te hubiera sido dada de arriba. Pero es necesario que se cumpla lo que está escrito. Él le dice, mi reino no es de este mundo. Porque si fuera, él ya hubiera hecho muchas cosas para detener la injusticia. Dice, pero Él es el Rey, ¿verdad? Él es el Rey. Dice, mi reino no es de este reino, de este mundo, ¿verdad? Y Él empieza a decir a Pilato, y llega un momento en que Pilato le pregunta, pues, ¿cuál es la verdad? Dice, yo soy la verdad. Yo soy la vida. El que cree en mí tendrá vida. Y esto es a lo que Jesús quiere dejarnos en estas fechas que nosotros como mexicanos celebramos. Navidad. Nosotros celebramos estas fechas reconociendo que vino el Salvador del mundo, que vino a alumbrarnos y a darnos a conocer la verdad. ¿Cuál verdad? Que tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios, que tú y yo estábamos perdidos, pero que Él había venido a dar su vida por ti y por mí. Y dice la palabra de Dios ahí en San Juan 3, 16 al 19, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Han desechado al unigénito del Padre. Jesús vino a nacer en la fecha
que no sabemos exactamente, pero Jesús nació. Él nació. Y dice, yo soy la luz del mundo. Dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él tenía que venir a nacer humildemente. Dice que dejó su trono, su gloria, y se hizo mucho menor que los ángeles. Y no estimó hacerse semejante o ser igual a Dios, sino que se despojó de todo. Se despojó de todo, haciéndose como siervo obediente y obediencia hasta la muerte de cruz, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Entonces, vamos a gozarnos por esa luz que resplandeció en medio de la oscuridad. Vamos a gozarnos porque Jesús es mi luz y es tu luz y es tu salvación. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová y Dios han hecho grandes cosas en nuestra vida. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. También dice la palabra de Dios en Lucas 1:79, dice que Jesús vino para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte y para encaminar nuestros pies por camino de paz. Nosotros íbamos en camino de muerte. Por haber pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestro destino era vivir una eternidad sin Cristo. Primero el infierno y después el lago de fuego. Era nuestra condenación por haber pecado. Pero gracias sean dadas al Padre que nos amó y que nos dio a Jesucristo. Y que ahora en vez de ir en camino de muerte, vamos en camino de paz. Porque sabemos que sus caminos son de paz y deleitosos. Porque sabemos que un día estaremos con Él en una eternidad. Y que hoy nos ha resplandecido esa luz, y que antes estábamos en oscuridad y no podíamos ver la verdad, pero hoy podemos ver claramente la verdad, y podemos ver claramente la diferencia entre la oscuridad, entre las tinieblas y la luz. La luz es Jesucristo. En San Juan 12:46 dice, yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él ha prometido abrir nuestros ojos. Él es la luz, no una luz que se pone, su vida fue un ejemplo. Él dijo, una luz no se pone debajo de la nube, no se pone debajo, sino se pone encima. Hablando los estudiosos que les digo de ese candelabro que se ponía ahí, ese menorá grande en el pórtico de Salomón, decía, esa luz no se pone abajo, sino tiene que ser arriba. Nosotros sabemos que el templo era en la parte más alta, ¿verdad? En la parte más alta. Y esa luz yo creo que iluminaba y se alcanzaba a ver esa luz. Y esa luz es Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios y nos da una encomienda a nosotros como pueblo de Dios. Nos dice, nosotros somos la luz y tenemos esa encomienda. Dice en Mateo 5:14-16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y así como Él es luz, Dios quiere que nosotros también seamos luz y que alumbremos a los hombres, ¿verdad? Que vuestras obras glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Y una cita más dice en Lucas 11:33-36, dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero,
para los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. Así que todo tu cuerpo está lleno de luz. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces el Señor nos dice que nuestra lámpara del cuerpo, dice, es el ojo, ¿verdad? Y que si tu ojo es bueno, toda la luz que hay en ti es buena. Y entonces alumbraremos. Dios nos está diciendo que así como somos luz, tenemos que despojarnos de todas esas cosas. Así como ese del templo, ese celo de su casa, el celo de su casa le consume al Señor. Y nosotros somos su templo. Y cela nuestras vidas con celo santo, de que nuestras vidas resplandezcan en medio de la oscuridad, que nuestras vidas se quiten de toda vileza, de todo pecado, de toda contaminación, de toda amargura, de todo enojo, de toda lascivia, de toda mentira, de todo engaño, de todo pleito, de todas esas cosas que en vez de hacernos luz nos convierten en tinieblas. Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo, y que Él ha venido para que nosotros tengamos luz y tengamos vida en abundancia. Y cuando estudiaba esto decía, qué hermoso, Señor, esa fiesta de estar ahí y sobre todo de saber que tú podías decir, yo soy la luz. Porque ese candelabro que estaba en el tabernáculo, la luz, Jesús, pero ese fuego, el Espíritu Santo. Entonces somos la luz, ¿verdad? Pero tiene que ser encendida por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, gocémonos por esa luz que vino al mundo, que dejó su trono, que dejó su gloria, que dejó todo por venir a salvarnos. Y que ahora, pues, gracias a Él, no andamos en tinieblas, ¿verdad? Sino vamos en camino de paz. Esta es la palabra, hermanos. Gócese y disfrute estos días. Decir, Señor, gracias. Porque el mundo quiere desvirtuar, ¿verdad? Y Satanás, sobre todo, no quiere que el mundo conozca que la luz nació, que es Jesucristo. Porque el día que les alumbre la luz, entonces podrán ver, ¿verdad? Y que hoy le agradecemos a Dios, más que regalos, más que esto, que Jesús haya venido a nacer y que haya estado en nuestro corazón. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque naciste y eres esa luz que resplandece en medio de la oscuridad. Gracias, Padre. Gracias, gracias por lo que nos has permitido conocer. Como dice tu palabra en Job, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Hoy te puedo ver con claridad. Has cambiado mi lamento en baile y has ceñido mi vida. Con óleo de alegría me has ungido. Por eso a ti cantaré, gloria mía, porque eres mi luz y mi salvación. Muchas gracias por haber dejado tu trono, por haber dejado tu gloria, por haber dejado todo, por venir a salvarme. Muchas gracias, Padre, por tu Hijo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús, por dar tu vida. Te agradezco. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Amén. Y amén. Dios le bendiga.